Hola, hola, probando, probando. Soy Medium y en este video les voy a platicar un poco acerca de cómo me di cuenta de que soy Medium, que puedo hablar con personas que ya no están en este plano terrenal. Antes que nada, no quiero ofender a nadie, no quiero hacer creerles otras cosas, solo les voy a contar mis experiencias que yo he tenido desde que tengo memoria hasta el día de hoy, 22 de enero del 2023. Y les voy a comenzar platicando un poquito lo que yo tengo memoria desde hace casi unos 30, no, 26 años más o menos. Desde que yo era pequeña, lo que me ha platicado mi mamá y lo que he juntado de experiencias o de vivencias que yo ya no recuerdo muy bien. Entonces recurrí a mi mamá para pues que me diera nota de algunas cosas que no recuerdo, que me platicara. Entonces todo se remonta cuando empezó, cuando de chiquitos, bueno, tengo un hermano, se llama Enrique, hola hermano, y fuimos como a una fiesta aquí, bueno, vivo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y aquí en la ciudad lo que es en diciembre se festejan los famosos barrios. Entonces, son fiestas que hacen como por colonias o manzanas, como ustedes lo identifiquen. Entonces, para esa edad yo tenía como unos 7 años y mi hermano tenía 4 años, estábamos poquitos. Lo que recuerdo de esa experiencia es de que íbamos mi hermano y yo por los juegos. Hubo un momento en que yo volteé a verlo y él ya estaba, yo creo que se pegó con un juego por aquí. No, la verdad no recuerdo, tengo ¿cómo se puede decir? No recuerdo muy bien esa parte. Entonces yo buscaba a mi mamá, llevaba a mi hermano de la mano. Ahora que soy bueno, voy a hacer un paréntesis, ahora que soy una persona consciente, así lo llaman, lo clasifican. Antes no era una persona consciente, perdón. Eh, las cosas que he pasado, las vivencias que he tenido a lo largo de mi vida, a partir de hace unos 4 años, descubrí el por qué. Entonces, como les dije al principio, no quiero hacerlos creer. No me considero una persona católica, no voy a misa cada 8 días, no quiero ofender a nadie, pero creo en lo que veo y creo en lo que se ve y ahora, bueno, antes creía en lo que se veía, ahora con lo que me ha pasado que les voy a estar platicando, he puesto en tela de juicio muchas cosas que me han enseñado desde chiquitos o que nos inculcan. En mi caso fue ser católica y a la iglesia, a la misa, bla, bla, bla. Entonces, regresando a ese día de la fiesta, llevaba a mi hermano de la mano y una persona, la verdad no recuerdo bien, no recuerdo cómo iba vestida, eh, me llevaba de la mano y íbamos caminando. Como les comento, son fiestas como de la manzana de la colonia y o sea, había muchísima gente, hay juegos mecánicos, muchos puestitos de comida. Entonces, donde yo fui a esa casa con una tía, la verdad desconozco cómo es que llegamos, o no recuerdo bien cómo es que llegamos mi hermano y yo de 4 años y yo de 7 a los juegos, y me llevaba una persona de la mano. No recuerdo cómo iba vestida, no recuerdo su cara, pero es casi imposible que cuando un niño se pierde en esas festividades aquí en la ciudad, es muy difícil que se encuentre
o que pues sí, necesitas ayuda de un policía, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo di con mi mamá? Mi mamá nos encontró, bueno, ahora les repito, soy una persona ya que está consciente. Ahora yo sé que esa persona que me llevaba de la mano, que nos cuidó, porque nos pudieron haber pasado millones de cosas, eh, ahora sé que son los guías espirituales, todos. Les comento, no soy una persona que está preparada, simplemente es algo con lo que nací y con lo que apenas hace 4 años descubrí que, pues, que puedes ayudar a otra gente, tanto a los que ya cruzan o a los que estamos aquí. Entonces, después de esa vivencia, les voy a ir platicando así como fragmentos de lo que yo me voy acordando. Pasó el tiempo, yo recuerdo que escuchaba voces, estaba en mi habitación, mi mamá me tenía como de esas repisas y arriba estaban las muñecas y yo tengo grabado eso en mi cabeza, que ellas se movían o que ellas me hablaban. Entonces, repito, ahora que soy una persona consciente, sé que no eran ellas, no eran los guías espirituales por el don de la clariaudiencia. Entonces, ese fue otro. Llego a lo que es la secundaria. En la secundaria asistía a un colegio de monjas y pues era un colegio religioso. Entonces, en la parte de arriba, bueno, como que cada mes, o no recuerdo qué tanto, que cada periodo nos hacían ir al grupo a misa. Como era una capilla muy chiquita, entonces podía estar toda la escuela en el grupo, ¿no? Bueno, ahí en la capillita. Entonces, en una ocasión, eh, pues en el colegio, pues te inculcan que vayas a conocer, que conozcas a Dios, que la misa, ¿cómo se dice? Que te confieses. Entonces yo no era muy fan pues de eso, la verdad. En nuestra experiencia, lo que es con mi mamá y mi hermano, hemos tenido muy malas experiencias con los padres de la Iglesia Católica. Entonces, en ese colegio, bueno, pasó, pues nos iban bueno, nos hacían ir a la misa, confesarnos. Perdón, estoy un poco enferma. Entonces, el don se desarrolló muchísimo más, o me empezaron a pasar en ese tiempo cosas más recurrentes y en una ocasión, eh, bueno, se me estoy haciendo un poco bolas de las fechas, pero todo se desarrolla o se desenvuelve a raíz de la muerte de mi abuelo. Él se murió en el 2001, creo que sí, en el 2001. Entonces, a raíz de su muerte, él era para mí una figura pues paterna, la única figura paterna que yo tenía. Él fallece y yo me acuerdo que recurrí a una de las monjitas del colegio porque pues era la primera muerte que se veía en la familia muy cerca, o sea, de un familiar muy cerca. Entonces pues sí, me agarró un poco desconcertada y yo buscaba respuestas, o sea, quería saber dónde estaba, pues la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué hay después de esta vida? Entonces recurrí a ella y me dijo, no, pues es que te tienes que confesar, que el padre te puede orientar. Entonces, cuando yo, una de esas ocasiones en el colegio, subo a la capillita y para subir a la capilla habían unas escaleras y un padre iba bajando. Entonces el padre, en cuanto me ve, me dice, ¿tú qué has visto? ¿Tú qué, ¿Tú qué puedes ver? ¿Qué has visto? Entonces yo me quedé así de, no, yo no he visto nada.
Sí, ¿qué has visto? No, nada. Entonces, en otra ocasión me voy, les comento con el dolor de la pérdida de mi abuelo. eh, Me dice la madre, confiésate, que el padre te va a dar la respuesta, bla, bla, bla. Yo llego a confesarme con el padre y le dije, ¿sabe qué? Pues eh, a raíz de que se murió mi abuelo, yo veo un monje, hagan de cuenta que en donde yo iba en el colegio, mi salón daba un pasillo con ventanas. Entonces se muere mi abuelo y yo empiezo a ver a este famoso monje de capucha negra y les comenté que ya llegaba a un punto en el que ya lo veía pues como normal, como pues una persona que yo sé que no era una persona, pero ya lo veía algo normal. Entonces llego con ese padre, me confieso, le empiezo a platicar, le digo que yo busco una respuesta o buscaba una respuesta de la muerte de mi abuelo, nos tenía muy desconcertados a toda la familia. El pilar de la familia pues se fue, entonces por las pláticas que yo escuchaba, me entró mucha incógnita que después de esto que iba a pasar. Entonces yo pensé, como les comento desde chiquitos, en mi caso no me impusieron, pero pues nací bajo un hogar católico, entonces yo buscaba o quería encontrar respuestas con el padre. Y el padre, en cuanto yo me confieso, me dice, no, es que tu mente es pecadora y que por eso ves cosas que son demonios. Y pues ya me puso a rezar 45 Aves Marías o Padres Nuestros, la verdad no recuerdo. Entonces ahí en el colegio había como un salón donde hacían los eventos y todo eso. Y en la parte de atrás eran como gradas. Entonces, después de confesarte, ahí iba, bueno, ahí te tenías que sentar para hacer ¿cómo se le llama? Tu penitencia. Entonces, te pones me puse a rezar y lo veo en la segunda fila, o sea, ya más cerca de mí, antes pues yo lo veía pasar por el grupo, ¿no? Por el salón, pero ahora ya lo vi en la segunda filita donde yo estaba. Bueno, después de que se muere mi abuelo, empiezo yo empezaron a pasar cosas raras, me salvé de muchos accidentes y no sabía el por qué, o sea, pues sí no sabía el por qué o qué es lo que está atrás de uno. Entonces, me, después de eso pasó, conozco a el que ahora es mi esposo, el que lo conozco, nos hicimos novios, bla, 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 una historia de amor acá bien. Entonces lo conozco y pasa que él se queda sin trabajo. Pasamos por pues un momento muy depresión, muy de enojos, pues falta de dinero, bla, bla, bla. Entonces yo entro a trabajar y ahí, en donde yo empecé a trabajar, así de la nada, ese me vino y tenía un compañero en mi trabajo que siempre estaba como solo, como aislado y pues siempre con su celular y siempre la mente en otro lado. Y una vez lo vi y yo le dije, ¿quieres que te lea la mano? Yo jamás en mi vida había hecho algo así, ni mucho menos, ni lo había intentado, ni siquiera me pasaba por la cabeza. Entonces le dije, ¿quieres que te lea la mano? Y él me dijo, bueno, no sé si él lo dijo por morbo, por a ver qué le iba a decir, la verdad no sé. Entonces empecé a leerle, según yo, era leerle la mano. Y empecé en mí, hagan de cuenta como que me desconecté y empecé a hablar, 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 hablar. Y lo único que él hizo fue quitar así, o sea, lo estaba agarrando de la mano y lo que hizo fue quitar su mano y me dijo, ¿tú cómo sabes eso? Y le digo, no, espérame, es que hay más. Entonces
en ese tiempo, cuando yo le estaba leyendo la mano, ahora, bueno, me dice, es que tú cómo sabes todo eso si tú no me conoces, o sea, él tenía como 3 meses que había tenido su cambio a donde yo estaba. Me dice, ¿tú cómo sabes eso? Le dije, no, espérate, espérate, es que todavía hay más, o sea, todavía tengo que decirte más cosas. Entonces empecé, pues obviamente en donde estábamos, ahí en el cuartito, bueno, ahí en la oficina, habían más compañeros y me dice, a ver, yo, y le dije, bueno, entonces ya la verdad lo hice por, dije, o sea, ¿cómo quién me está diciendo todo lo que decir? Y habían cosas muy personales, muy suyas, que me dices que eso nada más lo sé yo, ¿cómo lo sabes tú? Entonces empecé y le hice esa vez, en ese tiempo, como a tres compañeros del trabajo y a unas compañeras. Les comento, mi esposo se quedó sin trabajo y una vez me habla y me dice, le digo, iba a una entrevista de trabajo, algo así recuerdo, y me dijo, me habló y me dice, ¿qué crees que ya fue a la entrevista de trabajo? Le dije, no, 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 cuélgame, cuélgame. Y me dice, ¿por qué? Le digo, te van a marcar, cuélgame. Y me dice, ok. Como a los 15 minutos, él me regresó la llamada y me dice, amor, ya tenemos trabajo, ya tengo trabajo. Dice, ¿cómo sabías que me iban a marcar? Entonces, voy a parar. Entonces, ahí es cuando yo dije, igual, perdón, dije, ah, caray, entonces, mm, pues, pues, ¿qué está pasando? Porque, o sea, eran muchas cosas que ya me pasaban, cosas que yo jamás había hecho, y mucho menos conocer a la vida de mis compañeros, y cómo iba a saber yo tantas cosas de su vida que, como les comento, era muy personal, era muy de ellos. Entonces dije, no, algo está pasando, o sea, algo traigo. O por ejemplo decía, este, mi esposo cuando se queda sin trabajo, empezamos nosotros a vender cosas y le decía, es que vamos a vender, es que se nos va a hacer esto, es que va a pasar esto, es que pasaban las cosas. Entonces empecé a investigar acerca de qué era lo que tenía, ¿no? Y pasó el tiempo, me siguieron pasando cosas raras, como por ejemplo, veía mucho, me gustaban mucho las mariposas. Yo sé que hay algunas personas que también les, les gustan mucho las mariposas, pero me llamaban mucho la atención. Entonces, mi mamá le gusta mucho de eso de la lectura de las cartas y a que le digan el futuro y todo eso, ¿no? Y tenía una amiga o tiene una amiga que es de muchísimos años y me dice, ven, vamos, yo te llevo con esta amiga pues para ver para que te diga a ver qué te está pasando, ¿no? Entonces llego con esta la amiga de mi mamá y ella toda su vida se ha dedicado a leer cartas y pues a leer las cartas, ¿no? Y me dice, no, es que tú tienes algo especial, dice, esto es algo que viene de ti, es algo que naciste con él, me dice, eres muy especial, pero pues yo la verdad ni por aquí, o sea, yo estaba en lo de la fiesta y pues el relajo, los amigos, entonces no le di la importancia que, que debería de haberle dado a lo del don. Y de ahí, el, una de las otras cosas también que me pasó fue que 3 días después. pasa el tiempo después de que les digo de que empecé a según leer la mano. En una ocasión, unos tíos de Toluca y así también estábamos cenando y terminamos de cenar y todo y le digo a mi tío, tío, ¿quieres que te lea la mano? Y me dijo, órale, va, a ver. Entonces empecé a leerle la mano y mi tío está muy familiarizado con estos temas de los dones,
de los, ¿cómo se llaman? Pues de estos temas un poco que no son tan populares o no eran tan populares como ya lo son ahora. Entonces a mi tío le interesó, me dijo, ok, a ver, léeme la mano, y, y pasó lo mismo que con mi compañero. Le dije cosas que solo él sabía y pues sí, la verdad se quedó sorprendido, ¿no? A una tía igual, a su esposa, también pasó lo mismo. Entonces fue cuando mi tía es psicóloga y ella me decía, a ver, léeme mi mano, a ver qué pasa. Entonces le leo la mano y ella igual al momento de que yo terminé de decir, porque es como me desconecto y empiezo a hablar, 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 hablar. Y ya después así como que hasta ellos me dicen ahora que cuando empiezo a hacer las sesiones, como que me cambia la mirada. Sufría yo mucho de rinitis aguda, de lo de la nariz, por eso si me escuchan un poco mormada es por eso. Pero cuando entro en sesión o hago el, cuando canalizo a las personas, hablo normal, o sea, se me va. Ahorita ya estoy en un momento en que ya no puedo olfatear olores, ya mi nariz pues no, ya nomás está casi casi de adorno. Entonces, en ese momento mi tía me dijo, oye, pues, ¿tú quieres? Hacemos una, ¿cómo se le llama a esas cosas? Una, ay, se me fue su nombre, se me fue su nombre. 2000 años más Una, tarde. 6 horas y media después. una hipnosis, una hipnosis. Porque yo decía, es que quiero saber qué está, pues sí, qué está pasando, ¿no? O sea, de dónde viene toda esta información que no conozco de sus vidas o de sus cosas muy íntimas y sin embargo yo lo sé. O en ese momento lo digo y ellos se quedan fríos. Me dicen, sí, es que sí es lo que tú me estás diciendo, o si es lo que pasé, o lo que estoy viviendo, o esto me pasó, sí es, dice entonces, bueno, entonces mi tía me dijo, ¿quieres que te haga una hipnosis para ver de dónde, pues sí, de dónde radica esto, ¿no? Y le dije, bueno, esa fue su primer visita. A partir de esa sobremesa que estábamos mis tíos, mi esposo y yo, ellos regresan a su casa, seguimos con la vida normal y empecé a ver a las personas pues fallecidas, las que ya trascendieron. No me gusta decir muertos porque el muerto es pues la piel lo que se muere, esos son los muertos, pero los espíritus son los que yo empecé a ver a partir de esa sobremesa y la verdad sí me saqué mucho de onda porque lo primero que vi recuerdo que fue a mi abuelo. Entonces, pues es una persona que yo sabía que ya había fallecido y lo vi y su mirada, su cara, o sea, su expresión era tan diferente a como yo lo recordaba. Él falleció en un accidente automovilístico eh, y pues mi última imagen, lo que yo tenía registrado, era cuando estaba ahí en el ataúd. Entonces, cuando yo lo veo, vuelvo a ver y su cara, sus rasgos faciales era otra cosa, o sea, brillaba, literal brillaba, se le veía una paz, una tranquilidad enorme y fue cuando yo dije, ok, acepto que tengo ya el don o algo así. Después de que pasa eso, que empiezo a ver, llegó un momento en que yo salía, iba con mi esposo a los supermercados y escuchaba muchas cosas, muchos nombres. Iba yo íbamos en el supermercado y escuchaba Alejandra, Enrique, Ricardo, dile a mi hijo que dónde está. Entonces, mi esposo todavía no estábamos tan familiarizados con esto del don y me decía, ¿qué tienes? Le digo, es que me preguntan, o sea, de verdad eran muchas personas, muchos espíritus que empezaban a decirme cosas o a hablar, y mi hijo, y dile esto a mi hijo, y dónde está mi hija, y mi perro, y
Entonces hubo un tiempo en que yo estaba, empecé a ver y a escuchar más que nada. Lo primero que se me desarrolló fue la clariaudiencia. Escuchaba muchos nombres, muchas cosas que los espíritus me pedían. Y una de esas cosas iba literal por la calle diciendo, ¿usted es Alejandro, usted o a usted se le murió su mamá? O sea, cosas así. Me dijo mi esposo, no, espérate, tranquilo, o sea, estás tocando hilos muy sensibles en las personas, entonces tienes que ir con muchísimo más cuidado y muchísimo más tacto en lo que estás haciendo. Eh, entonces empecé ahí con las historias que les voy a contar. Eh, una de las historias que más me conmovió hasta el momento es de que entramos a un donde venden cosas para uñas y tintes y todo eso. Y estaba una muchacha la que ponía las uñas y la chava a la que se las estaban haciendo. Entonces entramos mi esposo, mis hijos y yo ahí y escucho que dicen Pablo, por un ejemplo, ¿no? Pablo, aquí este era mi negocio, diles que dónde está mi mascota. Y yo volteo y les digo, ¿Pablo? Entonces, ya, o sea, dije su nombre en voz alta y la muchacha a la que estaba poniendo las uñas voltea y me dice, ¿cómo? Y le digo, sí, le digo, disculpe, aquí hay una persona con nombre Pablo. Y me dice, Pablo es mi papá. Dice, pero mi papá ya falleció hace 2 meses. Y le digo, ok, le digo, es que él me pregunta por una mascota. Le digo, es un pajarito verde o con alitas verdes. Es de color verde, un pájaro. Y me dice, sí, tenía un cotorro y pues ese era verde. Le digo, él me pregunta que dónde está. Porque él dice que por qué ya no está aquí, este era su lugar. Dice, sí, es que lo regalamos porque se puso muy triste después de la muerte de mi papá. Y pues ya llegó un momento en que ya teníamos alrededor de nosotros como unas 15 personas. Y le dije, ok, le digo, ok, mira, le digo, pues te explico un poco de lo que, le digo, pues yo puedo ver a la gente que ya no está y tu papá es muy insistente acerca de esto. Él dice que él no sufrió, él dice que, me acuerdo que me enseñó como una caja blanca y me decía que cuidaran mucho esa caja. Y la chava me dijo, sí, es que en esa caja blanca están las escrituras de aquí del negocio y es donde tenemos guardado otras cosas personales. Le dije, ok. Y le digo, también me dice que ustedes le pusieron, es algo de lo que me acuerdo. Durante las sesiones, cuando canalizas en lo personal, hay muchas cosas que ya cuando estoy consciente se me olvidan. Entonces, lo que yo me acuerdo es lo que les estoy platicando. Él me dijo, en un mueble de madera con muchos cajones, le digo, él me dice que tienen una foto arriba y le pusieron como sí, fruta o comida. Y ella se quedó, o sea, nada más abre los ojos y me dice, sí, nosotros le pusimos eso ayer. Le digo, ¿qué? Le digo, él también dice que gracias por su altar, algo así. Le digo, no sé si fue cumplió meses de fallecido o algo así. Me dice, sí, eso fue ayer. Le dije, ok, ese es su mensaje. Dejé de escuchar y de ver a este señor Pablo y a la chava que le estaban poniendo las uñas. Le dice, yo como quisiera recibir un mensaje así. Y la volteo a ver y al lado de ella estaba su papá y estaba un niño de 5 años. Y la volteo y le digo, pues creo que ya llegó tu mensaje. Le digo, hay un señor, te lo describí. Le digo, y hay un niño, también le di sus características físicas. Y ella empezó a llorar y me dice, el hombre que tú ves es mi papá y el niño que tú ves es mi hijo. Dice, él falleció. Y le digo, ok, él me empezó a decir, el niño, que pues que su mamá se sentía muy culpable por su muerte del niño. Y ella me dice, tengo más de 15 años cargando con esa culpa.
Y le digo, no, él dice que él no fue tu culpa, porque él me dice que el niño murió de neumonía. Él estuvo internado, él me dice que estaba internado, duró mucho tiempo internado y después regresa a casa y se vuelve a poner como malito y él dice que tú estabas esperando a que llegara su papá para poder llevarlo al doctor y pues él ya no alcanzó a llegar, ¿no? Y ella luego me vio, nunca se me olvidan sus miradas, siempre las personas que les he hecho sesión se me quedan grabadas sus expresiones. Y ella me miró y me dijo, ¿le puedo hablar a mi esposo? Dice, está aquí esperándome en el carro para pues escuchar lo que me estás diciendo. Le digo, sí, claro. Entonces volteo y mi esposo, me lo recuerdo bien, que traía a mi bebé el más chiquito cargado y ya con su mirada toda así también espantado porque ya había mucha gente alrededor de nosotros. Entonces trae al papá del niño y le dice, mira, escucha lo que está diciendo ella, está hablando de Memito, por así decir el nombre. Entonces le empiezo a decir, ¿sabes qué? Le digo, él me dice que tú estás en su cama y que nada más a la última persona que ves a ti y que tú te sientes culpable de no haberlo llevado en cuanto él se puso mal, que porque tú estabas esperando a tu esposo. Pero él dice que no es tu culpa, él ya estaba listo para ir, él ya estaba listo para partir. Él dice que ya no llores porque él dice, mi mamá no vive. Me dice, sí, dice, mis hermanos, tenía 3 hermanos, creo, el niño. Dice, dile que extraño dormir con él. Y yo volteé a verlo y le digo, dice que extraña dormir contigo. Y pues el niño empezó a llorar, su esposo igual. Le digo, no sé si le pusieron como un altar en su escuela. Digo, porque él me enseña un kinder y me enseña un altar o una escuela. Y me dice, sí, hace 15 días fue su cumpleaños y en su kinder o en su escuela le pusieron un altar. Le digo, él me muestra tu casa, le describí en ese entonces la casa como el niño me lo decía. Y pues sí, efectivamente ella confirmó toda la información, me dijo, sí, esa es mi casa, esos pájaros que él dice, porque el niño me decía, yo hago cantar a los pajaritos más fuerte de lo que, bueno, un poco más fuerte de lo normal, ¿no? Y dice, y ese soy yo, dile que yo les hago travesuras para que canten y ellos sepan que yo estoy ahí. Entonces la mamá decía, no, es que ¿cómo puedes saber tú eso? O sea, sí, dice, eso pasa, los pájaros cantan más fuerte de lo normal. Y se me viene a la mente mi hijo, le digo, no, pues no es algo que no esté pasando, está tu hijo ahí en tu casa. Le digo, ahí, él dice que ustedes tenían 2 cuartos, uno donde dormían los papás y otro donde dormían los 3 hermanos y el niño. Y tenían otro cuarto donde cuando el niño se puso malito, le dejaron ese cuarto para él. Entonces ese cuarto no lo quisieron cambiar y no lo quisieron modificar, lo quisieron dejar tal cual lo dejó el niño. Entonces él en la sesión dijo, dile a mi mamá que ocupe ese cuarto para mis hermanos, porque el que se murió fue el cuerpo, no fui yo, o sea, yo estoy con ellos. Hicieron ellos una comida en honor al bebé de su cumpleaños. Me dice, es que me gusta que a mí se reúnan y él me mostró que en la mesa, donde pusieron varias mesas, a él le dejaron una silla y le pusieron su foto a él y me dice, sí, es que tú cómo sabes eso. Entonces, acabando la sesión, su mamá me dijo, muchas gracias. Dice, he cargado con más de 15 años esta culpa y ahora voy a poder vivir en paz. Eh, Esa de todas las sesiones que he canalizado, la de este niño, pues no, nunca se me va a olvidar. Entonces, esa fue otra de las experiencias que me ha tocado vivir hasta el día de hoy. Eh, Les quiero platicar por último y ya me voy hasta mañana. En la hipnosis, para los que no sepan qué es la hipnosis, entras en un estado de tranquilidad, que es cuando, lo que yo entiendo, que es cuando tu cuerpo se desprende, o tu alma se desprende más bien. En la hipnosis
hasta me da risa, la verdad. De emoción, eh, en la hipnosis llegó un punto en el que cuando ya estaba súper tranquila, ya yo ya no estaba ahí, escuchaba muy muy a lo lejos a mi tía que estaba contando, estaba hablando, la verdad no recuerdo, pero estaba así muy a lo lejos, desperté como en un jardín enorme con montañas y eran colores muy vivos, colores que no son terrenales, o sea, son colores que no se ven aquí. Un sol muy brillante, podía sentir el pasto en mis pies y yo estaba acostado, mi cuerpo estaba acostado en una cama. Pero yo sentía el pasto en mis pies, podía sentirlo, sentía que estaba húmedo, veía los colores y cuando alzo la mirada, lo primero que veo fue a un hombre de espaldas con una túnica blanca con rojo y de verdad que se los juro, o tómenlo como quieran, pero era Jesucristo. O sea, él me vio, yo recuerdo que en la hipnosis yo sabía que estaba llorando, pero mi tía me decía que no, más bien, sí, yo estaba llorando, pero no podía llorar, pero mi tía me decía que mi cuerpo físico sí lloró. Incluso cuando ya terminé de la hipnosis yo hice esto y sí, o sea, tenía lágrimas en los ojos. Pero durante la hipnosis, pues no, la verdad no, pues no podía llorar, sino que era una sensación de verdad, jamás la he tenido en este plano, jamás he sentido una paz y un cariño puro tan grande, no sé cómo describirlo, ni siquiera sé qué palabra le pueda quedar. Entonces el hipnosis me pasó eso, yo desperté, en cuanto él me estiró la mano, me hizo así, eh, yo volteo y me paro, mi tía me saca de la hipnosis y le digo, tía, es que sí existe, o sea, es de a de veritas. Le digo, sí existe, es Jesucristo el que está atrás de todo esto, es él el que me está guiando, es él el que me está diciendo las cosas que yo escucho, que yo no sé de personas que yo jamás he visto en mi vida o de ustedes mismos de la familia, cosas muy íntimas que yo pues no tendría ni cómo saberlo, ¿no? Después de eso que pasó de la hipnosis, dije, ok, si tengo yo una misión en este plano, que es ayudar a la gente, tanto a los espíritus allá arriba como a las personas que a veces nos quedamos con muchas cosas aquí. Entonces, pues sí, la verdad sí me dio pues miedo. ¿Por qué? Porque tengo 3 hijos. No sabes qué puertas estás abriendo, es un tema totalmente desconocido. Empezamos a investigar y con esto me voy a despedir en en este tiempo. Mi esposo buscó, se tomó a la tarea porque él también ya está más metido que en esto que qué cosa. Y gracias amor, te amo mucho. Eh, Él se puso a investigar y dimos con la película que se llama Divaldo, el mensajero de la paz. De verdad, si tienen oportunidad de verla, resuelven, hay muchas respuestas en esa película. De verdad, muchas, se las recomiendo ampliamente. Si pueden verla, está en YouTube, así búsquenla. Divaldo, el mensajero de la paz. Y con esa película se las voy a dejar de tarea. Y el próximo transmisión, en el próximo video vamos a hablar acerca de eso, de los espíritus, qué pasa después de la muerte, qué pasa, dónde se va el espíritu, qué pasa con los que ya no están, a dónde van, qué hacen. Entonces, en el siguiente video, en la siguiente transmisión, les estaré platicando acerca de qué pasa después de la muerte. Y pues es todo por el momento. Les agradezco mucho a los que se conectaron y hasta a los que me hicieron bromas también. Y nos vemos en el próximo video, en el próximo transmisión. Cualquier duda que tengan, déjenme un mensajito ahí y lo resolvemos. ¿Sí? Muchas gracias, cuídense, les mando mucha luz. Adiós.